Shalom, bendiciones para todos, dando infinitas gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite una vez más poder llegar a todos ustedes a través de este medio, a través de este salón de clase donde nos reunimos todas las semanas para compartir siempre materias a través de las cuales podemos ir aprendiendo mucho más lo que establece la Escritura en ese manual perfecto establecido por el Eterno desde su fuente, desde sus raíces originales que son hebreas. Y de esta manera aportar todos esos recursos, esas herramientas que nos permitan alcanzar ese desarrollo espiritual que se evidencia a través de un crecimiento personal. Pero también diversos temas de índole teológico que por tradición se han enseñado carentes de fundamentos, pero que se han aceptado de manera doctrinal. Y de allí la importancia en cada uno de ellos que podamos ir conociendo lo que dice la Escritura, no lo que dice la tradición, porque ya lo sabemos. Queremos conocer ahora es lo que dice la Escritura en relación a todos estos temas. Y en este caso un tema entre tantos que pudiéramos llamar controversiales, como el tema sobre Satanás. Por eso le hemos llamado Satanás, la verdad y el mito. Poder quitar todo aquello que es parte de la leyenda, del mito, y poder encontrar la verdad es un trabajo arduo porque hay que ir cortando con mucha tradición, con muchos conceptos que no son, y sobre todo citas bíblicas como la que hemos estudiado de Ezequiel 28 y ahora Isaías 14, que utilizan para dar a entender algo que de forma literal la escritura y en este caso los profetas no dicen, pero que la tradición sí dice. Para ello vamos a empezar leyendo en Isaías 14, dice de la siguiente forma: entonces pronunciarás burla, dicen algunas versiones, contra el rey de Babilonia, diciendo, ¿cómo terminó el tirano? ¿Cómo acabó su prepotencia? El Eterno ha hecho pedazos la vara de los impíos, el centro de los dominadores que con furia golpeaba a los pueblos sin parar, e iracundo oprimía a las naciones con acoso imposible de impedir. Si vemos la cita, no debemos como que cambiar aquello que de forma muy clara, y lo vemos a través no solamente del profeta Isaías, sino del profeta Ezequiel y otros más, cuando hablan de autoridades que fueron establecidas en su momento y que se transformaron en gente tirana, gente que causó mucho daño, mucho malestar, producto de la prepotencia, de la soberbia, de la altivez de estos personajes. El poder los enfermó, los cegó por completo. Y de allí todo lo que hicieran y las consecuencias que también trajeron sus actos. En este caso, ese monarca babilónico era un rey arrogante, asesino, tirano y vanidoso, que quiso ser semejante al Altísimo en gloria. El texto bíblico no habla de Satanás por ninguna parte. Aquellos que dicen que Ezequiel 28 y el capítulo 14 en Isaías se refieren a Satanás, o mienten descaradamente o tienen muchas carencias de formación académica apropiada. Ya nosotros vimos todo el caso de Ezequiel 28 y es evidente que no habla en ningún momento sobre Satanás. Y si somos objetivos en relación a Isaías 14, tampoco habla de este personaje conocido como Satanás. Incluso en los grandes comentarios bíblicos de ese pasaje, no se dice en ninguna parte que ese pasaje de Isaías se esté refiriendo a Satanás. En la clase previa estuvimos evaluando algunos comentarios bíblicos y notas de muchos exégetas y todos ellos hablaban era de este rey y de todo lo que representaba. En ningún momento hablaron de él como Satanás. Ese rey de Babilonia, el cual era posiblemente Balsaar o Belsaar, como aparece en Daniel 5, fue un tirano asesino que subyugaba a las naciones de Oriente Medio, y en esa profecía de Isaías se profundiza su muerte. Por lo tanto, cuando vemos nosotros la escritura,
Es verdad que poder estudiar muchas cosas de forma literal, utilizando una versión que no es apegada a la fuente original, producto de los cambios y producto que tampoco es una traducción exacta, claro que vamos a ver muchas cosas que son discordantes, cosas que no son correctas, cosas que se cambian o se alteran, y sobre todo cuando no se conoce la lengua y no hay palabras que puedan establecer lo que el profeta quiere decir en su esencia. Entonces se trata de utilizar algunas que puedan decir lo mismo y casi siempre vemos que no se logra ese objetivo, a pesar de que se tenga la buena intención. De igual forma lo vemos con los subtítulos en la Biblia. Muchas veces los subtítulos no obedecen a lo que dice el contexto. Por lo tanto, el subtítulo está dando a entender un mensaje que es diferente a lo que la palabra sí dice. Y de eso debemos cuidarnos muchísimo. En este caso, en Isaías 14, específicamente partiendo del verso 12, es donde se empieza a utilizar de forma muy sesgada, de forma muy religiosa, apegada a doctrinas, y de allí cuando se pierde la objetividad, cuando no se hacen las cosas de forma honesta, hablando académicamente, cuando empezamos a ver nosotros lo que se dice y que muchas veces no va en línea con lo que el autor original dijo, vemos que es muy difícil poder establecer argumentos que justifiquen dichas posiciones. El gran problema que ha cometido, llamémoslo de esta forma, el cristianismo al momento de interpretar las escrituras, es que no ha utilizado los lentes correctos para ver la palabra. Si el cristianismo se diera la tarea de quitarse los lentes greco-romanos y dejar de filosofar para entrar con una perspectiva hebrea y teniendo unos lentes que aprecien bien el concepto hebreo y su cultura, eso ayudaría muchísimo. Por eso es que hay tantas doctrinas y tantos choques, porque no nos estamos apegando a la fuente original. Si todos nos apegáramos a la fuente original hebrea, no hubieran tantas divisiones, tantas separaciones, tantos choques doctrinales que vemos a lo largo de la historia. Quiere decir que el precio que se ha pagado por esa subjetividad y ese fanatismo religioso es separarnos de la verdad, alejarnos de lo que dijo realmente el Eterno para seguir simplemente lo que hemos dicho, mitos y fábulas que lamentablemente no ayudan en nada al momento de estudiar las escrituras. En este caso, Isaías 14, verso 12 en adelante, es una de las citas, o en este caso los versos que se utilizan para hablar de este personaje como un ángel. Algunos dicen que es un arcángel, otros dicen que es un querubín, no se ponen de acuerdo, evidentemente son seres espirituales diferentes, no son lo mismo, pero el asunto es que hablan como un ser que cayó del cielo como resultado de una rebelión, que en su momento fue bueno, pero luego se hizo malo. Siendo el Eterno justo y que Él se revelara, ¿cómo es posible que a un ser espiritual no le diera la oportunidad de poder reivindicarse? Segundo, si el juicio se emite y el castigo es ir al infierno, como mucha gente lo dice, o queda desterrado por completo de los cielos, como mucha gente también dice, entonces lo que va a suceder en el juicio del trono blanco cuando sea juzgado Satanás sería un segundo juicio, porque ya éste fue establecido y desterrado del cielo o enviado al infierno. Entonces sería un castigo de ser enviado al infierno para que gobierne el infierno. Como un castigo trae como resultado de que la persona sea colocada como gobernante de un ambiente, un área, un sector como lo es el infierno. Lo otro que llama poderosamente la atención es que la palabra solamente habla de un juicio, que es el juicio del trono blanco, y todavía ese no se ha realizado. Ese es posterior al milenio o al reino con el Mesías. Entonces, ¿cómo es que se emitió este juicio? Y si Satanás no fue juzgado, entonces tendría una oportunidad de arrepentirse
¿O es el único ser para el cual no hay oportunidad para arrepentirse y entonces el Eterno dejaría de ser justo? Son preguntas que debemos hacernos y no seguir siendo el eco de lo que se dice tradicionalmente sin fundamento bíblico, porque entonces empezamos a decir cosas que son incoherentes con lo que establece la Escritura. Veamos lo que dice Isaías 14, versos 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Por aquí empieza todo el problema. Hijo de la mañana, tú que abatías las naciones, has sido derribado a tierra. Qué interesante, dice, tú que abatías las naciones. O sea, si abatía las naciones fue antes de caer del cielo. O sea, que venía dañando desde antes de la caída. Tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Lo otro es que si Satanás es un ser espiritual, porque dice la Escritura, tú que decías en tu corazón. Nosotros los seres humanos sí tenemos ese órgano, pero los seres espirituales no. Sin embargo, pongamos, para dar el beneficio de la duda, de que, bueno, fue una expresión simbólica que se utilizó. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, es lo que decía. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a Lión. Ahí hay, pero tú, derribado eres hasta el Seol, a lo profundo del abismo. Miren que dice acá, sobre las alturas de las nubes subiré, pero ¿acaso no estaba ya en esa posición? Ahora que diga, y seré semejante a Elión, eso es otra cosa. Dice, pero tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo del abismo. Derribado hasta el Seol. El Seol es la tumba. Entonces, ¿quiere decir que Satanás murió? La religión tradicional enseña que ese personaje es Satanás, hablando de lo que acabamos de leer en Isaías 14, y siempre citan el verso 12. Dicen que ese lucero que cayó del cielo es el diablo. Y de ahí sacan la doctrina falsa de que Satanás es ese lucero al cual llaman Lucifer. Sin embargo, eso es totalmente falso, ya que en ese pasaje no se dice por ninguna parte que ese lucero sea Satanás. Lo que dice el pasaje de Isaías es que ese lucero era el rey de Babilonia, ya que todo el pasaje se está refiriendo a dicho rey, no a Satanás. No podemos sacar a un personaje aislado de su contexto. Fue en ese contexto profético en el cual Isaías se refirió al rey de Babilonia como el hijo de la mañana o el hijo del amanecer, para representar el estado de gloria de dicho rey de Babilonia, una gloria que después se oscureció, pues dicho rey quedó humillado y muerto, ya que fue a parar al sepulcro, es decir, al Seol, como se conoce en hebreo, donde los gusanos de la putrefacción comerían su cadáver. Por lo tanto, vemos de forma muy clara que se está hablando del rey de Babilonia, se está hablando de un ser humano que, como muchos, producto de la soberbia, la prepotencia que genera el cargo, cuando no hay un control, un dominio propio, cuando el alma domina, cuando las cualidades no están equilibradas, cuando la persona actúa contra la palabra, evidentemente que vamos a ver todo esto. Y en este caso, cuando vemos nosotros lo que dice Isaías 14, verso 12, y previo al 12, porque no podemos leer de forma aislada, está hablando de un ser humano, nunca está hablando de un ser espiritual. Y me llama poderosamente la atención porque cuando vemos la parábola, por ejemplo, del rico y Lázaro, que de por sí dice que es una parábola, se trata de aplicar de forma literal. Dice rico y Lázaro, esto sucedió de forma literal, a pesar de que sea incongruente cuando lo leemos, porque nunca es visto como un evento real, es una parábola. Y esa parábola sí se toma de forma literal.
Pero cuando vamos a Ezequiel 28 o cuando vamos a Isaías 14, eso que es literal, entonces no se lee de forma literal. Aquí vamos a empezar con los conceptos abstractos, a filosofar y a establecer cosas que la escritura no dice. Entonces, en lo literal lo cambian y lo que es una parábola o un cuento o algo, como el mismo Pablo enseña, una fábula, entonces sí se quiere leer literal. Esas son las incongruencias que lamentablemente vemos nosotros a lo largo de la tradición y no nos ayuda en nada a poder conocer la verdad. Nosotros debemos identificar muy bien quién es este personaje conocido como Satanás o como Diablo para saber cuando el Eterno lo creó, ¿con qué objetivo lo creó? ¿Para qué lo creó? El Satanás o el diablo realmente es opositor o se revela al Eterno o es opositor al hombre. Si es opositor al Eterno, ¿qué posibilidades tiene de poder triunfar sobre su propio creador? Y si es oposición al hombre, entonces deberíamos entender lo que él representa para saber el objetivo de la oposición. Isaías 14:12, en este verso, se ve como la piedra angular de la religión para formular la teoría de que Satanás fue un ángel caído. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Entonces vemos allí lo que se dice en relación a este lucero de la mañana. El verso 4 nos dice a qué se refieren estas palabras. Dice, pronunciarás este proverbio al rey de Babilonia. Pero ¿a cuál rey de Babilonia? La Biblia lo identifica como lucero, que es la estrella que más brilla en el cielo, o sea, que se refiere a Nabucodonosor, porque él era el rey que más brillaba por encima de los demás reyes de Babilonia. Y por eso era conocido de esta forma. Nabucodonosor fue un rey muy conocido, una persona muy importante dentro de ese entorno y en ese momento específico de la historia. Puede que se pregunte por qué cayó del cielo, y es una buena pregunta. Cielo en el diccionario quiere decir alguien elevado, noble, sublime o grande. O sea, están hablando no del cielo literal, el Shammai, sino que están hablando de una condición, de una persona que estaba en una condición por ser una autoridad, elevado, noble, sublime, de grandeza, y que lamentablemente perdió por completo la cordura. En otras palabras, Nabucodonosor se había elevado y llenado de soberbia. Creía que nadie podía derribarlo. Y eso pasa mucho con el autoritarismo. Cuando las personas son autoritarias, cuando las personas sufren de esa egolatría, lamentablemente terminan siendo lo peor para su propio pueblo que dicen amar. Se transforman en una pesadilla. Y esto fue lo que sucedió con este hombre. Nabucodonosor fue derribado a los lados del abismo al leer Daniel 4:31. Se fijarán que a Nabucodonosor se le quitó el reino y fue arrojado entre los hombres para vivir con las bestias del campo, y comía pasto como los bueyes, cabello como plumas de águila y las uñas como las aves por 7 tiempos. En este caso serían 7 años, como se ve en el verso 32. Por eso los hombres se inclinarán a ti, los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón? Miren que dice, varón, que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. Isaías 14:16. Imposible que hable de Satanás. Cuando vemos nosotros la escritura, estas personas que contemplan la caída de un rey tan majestuoso, tan sublime, tan reconocido como Nabucodonosor, causó un impacto muy grande. Miren que ellos se quedan contemplando diciendo, ¿es este aquel varón?
O sea, todo lo que se ha oído, lo que se ha comentado, sus historias, todo, verlo en esa condición era imposible de creer. Y por eso dicen, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Como dice al principio, tú que abatía las naciones. Y miren que lo dicho de abatir las naciones es previo a la caída, previo a la caída. Y cuando vemos nosotros el concepto doctrinal de Satanás, en ningún momento se habla de ello. No se habla de Satanás como alguien que abate a las naciones, sino como alguien que ostentaba el trono de los cielos y ser igual al Eterno y pare de contar lo que se inventó. Pero en este caso estamos hablando de estas personas que dicen de forma muy clara, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Y estamos leyéndolo en el mismo contexto. Por lo tanto, es imposible que esté hablando de Satanás. Si leemos la última parte, de Daniel 4:37, dice la escritura, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Así podemos ver que Nabucodonosor sí cayó de esa cumbre tan alta que se construyó para sí mismo y es comparada al cielo. En hebreo aparece el primer cielo, aquello que se puede ver con el sentido de la vista. Ezequiel 28, versos 14 y 15. Estos son otros versos que se les atribuyen a Satanás, pero que igual al previo los vamos a seguir evaluando. Qué interesante, porque cuando se quiere enseñar algo deformado o algo que no tiene fundamento, hay que rebuscar, hay que hacer muchas cosas para alterar el verdadero mensaje. Y eso es lo que ha pasado con este tema sobre Satanás. Han venido diciendo cosas carentes de fundamento, que no tienen ni siquiera sentido. Pero el gran problema dentro de la congregación, de la iglesia, de las comunidades, es que no se estudia a fondo. Pareciera que hubiera miedo al estudiar por encontrarse con muchas verdades. Y en este caso pareciera más cómodo como que seguir con la mentira o por lo menos seguir con lo que se cree a pesar de no estar seguro 100%. Aunque algunos piensan que lo que ellos creen y enseñan es 100% la verdad absoluta, a pesar de que no tiene fundamento, a pesar de que carece de argumentos bíblicos históricos, y sobre todo en este caso que lo revelan los profetas. En el comentario bíblico de E.M. Sear dice lo siguiente sobre esa expresión de lucero hijo de la mañana, y cito: son usadas figurativamente en este versículo para simbolizar la dignidad y esplendor del monarca babilónico. Su derrocamiento fue comparado a la caída de la estrella de la mañana. Lo vemos en este comentario bíblico de 1954. Pero la expresión estrella resplandeciente de la mañana, cuando vamos a la escritura, es aplicada en Apocalipsis al Mesías Yehoshua. Dice Revelaciones 22:16 o Apocalipsis, dice, yo Yehoshua he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la rey del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, cuando vemos esto, a quien se le llama estrella de la mañana nunca es a Satanás, siempre es una referencia, más bien es al Mesías. Por lo tanto, estudiar y poder decir aquello que establece la escritura para muchos puede ser incómodo, pero la verdad es lo más importante cuando se es responsable de enseñar, de predicar o de transmitir algo para un pueblo, entendiendo la responsabilidad que se tiene al momento de enseñar. Sin embargo, cuando vemos esto, nos damos cuenta que ese rey tirano cayó del cielo a la tierra, indicando así su humillación y muerte. Observe que el hecho de que ese rey de Babilonia cayera del cielo indica la caída y destrucción de ese rey. Por ejemplo, Yehoshua dijo, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo,
hasta el Hades será abatida. Con esa expresión, Yehoshua quiso decir que la ciudad de Capernaum era una ciudad arrogante y orgullosa, pero sería abatida y destruida. Lo mismo sucedió con el rey de Babilonia. Él se ensalzaba a sí mismo, pero fue abatido y destruido. Entonces vemos que aquí, cuando dice, hablando de Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, y dice, hasta el Hades serás abatida, es lo mismo que vemos del rey de Babilonia. Habla también que se levantó, que quiere llegar hasta el cielo, y que hasta el Seol fue enviado. Entonces, las mismas expresiones que se utilizan para Capernaum, dichas por Yehoshua, son las mismas dichas en contra de Nabucodonosor por el Eterno a través del profeta Isaías. Quiere decir que si nosotros lo leemos con objetividad, sin ningún fanatismo religioso, sin ningún velo tradicional o doctrinal, veremos con claridad la verdad que aparece allí. Pareciera que el énfasis es como mantener una posición simplemente por mantenerla. Pareciera que no se buscara la verdad para seguirla. Pareciera que la gente quisiera es mantener firme sus creencias. Y todo aquello que se diga contrario a su creencia va a ser cuestionado. Y es allí donde tenemos problemas grandes. Miren lo siguiente. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, que nacías por la mañana? ¿Cómo caíste en tierra, tú que llagabas las gentes? Este verso de Isaías 14:12 pertenece a la versión de Sió de San Miguel, 1791, la primera traducción católica de la Biblia al castellano. El fragmento que narra el conocido episodio de la ubris y la derrota luciferina contiene la única mención a Lucifer. De toda la Biblia y en el contexto del primer Isaías, siglo VIII, forma parte de una diatriba contra la arrogancia del rey de Babilonia. Y volvemos al punto que decíamos anteriormente. Las versiones de la Biblia, y miren en este caso, esta versión que es la traducción católica de la Biblia al castellano, muchas veces no dice lo que originalmente se estableció. El hecho de que hay palabras en hebreo que muchas veces, y estoy hablando del hebreo bíblico, que no es igual al hebreo que se utiliza actualmente, ese hebreo, lamentablemente la gente no trata de ir a esa fuente para estudiarlo. Pongamos el caso de que para muchos sea difícil poder buscar verdades en el Nuevo Testamento porque alegan que fue en griego, aunque sabemos que no es así, pero para nadie es un secreto que todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Entonces, si de esto sí tenemos fe, la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué entonces no se investiga desde sus fuentes hebreas para conocer la verdad? El nombre de Lucifer había aparecido por primera vez en la Vulgata, que fue el original traducido por Jerónimo de Estridón. No inventó la palabra, que significa portador de la luz, sinónimo latino habitual de Venus, pero sí la transformó por completo al utilizarla para traducir el hebreo Helel ben Shahar, siguiendo literalmente la versión griega de la Septuaginta de los siglos II y III antes de la era común, que había utilizado to eosporos o portador del alba. Eósforo, también llamado fósforo, es hijo de Eos, personificado en Venus, el lucero del alba. De igual manera lo vemos nosotros cuando la siguiente Biblia católica, la de Torres Amat, 1824, que también seguía el texto latino, tradujo: ¿Cómo caíste del cielo, lucero, tú que tanto brillabas por la mañana? ¿Cómo fuiste precipitado por tierra, tú que has sido la ruina de las naciones? Observamos la desaparición del nombre propio, rescatado in extremis en las notas a pie de página, y el inicio del abandono de la identificación que los padres de la Iglesia creyeron ver entre Satanás y la estrella de la mañana. En el siglo XX, las Biblias católicas siguieron la senda planetaria y complementaron la obliteración del nombre satánico.
He querido leer estos comentarios porque nos ayudan mucho a conocer esa parte histórica donde estas alteraciones y todo esto se fueron dando. Recordemos que la mayoría de las Biblias son de origen católico. Más allá de que otras organizaciones religiosas hayan hecho su Biblia, todas se guiaron por el canon católico. No hay ninguna diferente. Lo único que para juicio de su doctrina cambiaron palabras y ciertos versos de forma selectiva y de esta manera apoyar sus puntos de vista. Pero siguieron el mismo canon, siguieron el mismo orden, siguieron todo tal cual como estaba escrito, inclusive los errores que posteriormente vemos nosotros que son corregidos a través de sociedades bíblicas, específicamente con la Biblia textual, que es una de las Biblias que yo recomiendo, porque tiene muchas correcciones y nos ayuda a conocer la verdad. Y es de fácil adquisición. Cuando vemos nosotros este gráfico y hablamos de estos ejemplos de etapas de un documento antiguo, vemos que en el 500 antes del Mesías hasta el 500 después del Mesías hay 1000 años de separación de un documento escrito por el autor original hasta una copia preservada. Vemos el original escrito antes, como aparece allí en el gráfico, después vemos una primera copia, una segunda copia y posteriormente vemos esta copia preservada. Luego más adelante vemos que dice allí tercera copia estante. Entonces, menos posibilidades de errores de copia cuanto más corto X es. En pocas palabras, aquello que se dijo original, mientras la copia sea más cercana al original, va a tener menos error. Mientras la copia sea más cercana al original, va a tener menos errores. El problema es que nosotros hemos visto ahora con grandes descubrimientos arqueológicos que los manuscritos que se están descubriendo son más cercanos a lo que se dijeron original por el tiempo. Y en vez de las personas acercarse a ellos para caminar conforme a la verdad, porque eso es parte de la integridad de un hijo del Eterno, la gente prefiere seguir leyendo la Reina Valera 1960 con todos los errores que tiene. Quiere decir que no se ama o no se está buscando la verdad, que debería ser ese el objetivo, para caminar entonces conforme a lo que dice el Eterno y no conforme a lo que dice la tradición. Cuando vemos nosotros las palabras hebreas, Elel, Ben, Shahar, se traduce hoy por el brillante hijo del alba, y en ella se reconoce una alusión a Venus. El siglo XIX las asoció con el mito griego de Faetón o brillante, o Eósforo, dos hijos de Eos, la aurora, confundidos tempranamente. El joven y arrogante Faetón es incapaz de conducir el carro del sol y debe ser fulminado por Zeus para evitar la destrucción del mundo. El descubrimiento de los textos de Ras Shanra permitió establecer una relación con el ciclo ugarítico de Baal, el dios de Atar, dios de la irrigación de origen sudarábigo, es llamado para ocupar el trono de Baal, pero se ve incapaz de hacerlo adecuadamente. Sus pies no llegaban al escabel, su cabeza no alcanzaba el remate, como aparece documentado. Se ve obligado a reconocer su incapacidad. No puedo reinar en las cumbres de Zapán. Y acaba reinando en la tierra. La palabra ugarítica, ars, puede significar tierra e inframundo. Lo que entre los griegos acabó siendo un cuento moral, fue utilizado por el autor de Isaías para denostar la insolencia del rey babilónico y pasó a la mitología cristiana. Miren lo que está hablando aquí, mitología cristiana, como ejemplo del orgullo desmedido y la rebelión frustrada contra Dios. Así, mediante la singular alquimia de la traducción, el alba se convirtió en tinieblas y el fósforo en azufre. Y de allí tantos conceptos que luego se han emitido. Por lo tanto, ¿quién es Lucifer? La expresión resplandeciente o Lucifer se halla en el dicho proverbial contra el rey de Babilonia,
que Isaías proféticamente ordenó que declararan los israelitas. Por consiguiente, forma parte de un dicho dirigido ante todo a la dinastía de reyes babilonios. El hecho de que el calificativo resplandeciente se dé a un hombre y no a un espíritu se pone de manifiesto con mayor claridad con la frase al Seol se te hará bajar. El Seol es la sepultura común de la humanidad, el sepulcro o la tumba, no un lugar donde habita el diablo y mucho menos que esté atormentando. Además, quienes ven a Lucifer en este estado preguntan, ¿es este el hombre que estuvo agitando la tierra? Que ya lo leímos, ¿no? El asombro al ver a este rey de Babilonia en esas condiciones. Queda claro pues que el nombre Lucifer corresponde a un ser humano, no un espíritu, y vemos claramente todo lo que aparece en Isaías 14, verso 4, verso 15 y verso 16 que habla respecto de este personaje. Por lo tanto, nuestro deber es conocer la verdad. Y por eso hemos querido ir estudiando poco a poco para establecer todas las bases y de esta manera abarcar lo máximo posible en relación a este tema y así aportar a todos ustedes que estudian con nosotros, y agradecemos su confianza de estudiar con nosotros, y de allí el gran compromiso que tenemos y la responsabilidad de siempre transmitir todo aquello que conforme a la palabra, conforme a lo que está la Torá, conforme a lo que dicen los sabios y rabinos, y que de allí he ido aprendiendo y me he ido alimentando para transmitir el mensaje. Y de esta manera depurar de tanta tradición, de culturas diferentes a la hebrea, de personajes que no son los correctos, porque no son judíos, no son rabinos, no son personas que nos pudieran acercar a la verdad, sino que son personas que son de otras culturas, que forman parte de una organización religiosa y que obedecen a sus manuales doctrinales por encima de la verdad. De esa manera no podemos buscar todo lo que está en la palabra con objetividad. En cambio, cuando nosotros nos acercamos a la fuente, evidentemente vamos a encontrar muchas cosas. Que de esto que encontremos choque con las posturas teológicas o con los conceptos tradicionales, claro que sí. Es que hay mucho dentro de la tradición cristiana que lamentablemente no tiene fundamento y que se ha seguido por años. Si quitáramos todo lo que carece de fundamento bíblico, creo yo que de un 70 a un 80% de lo que se enseña quedaría a un lado, porque mucho está relacionado con tradiciones, posturas teológicas, interpretaciones privadas y, como dijimos en un momento, la forma de establecer doctrina que se ha mantenido a lo largo de la historia es la católica. Si parte de la tradición es válido. Si hay una sola cita bíblica es válido. Si lo establece el magisterio, las autoridades, es válido. Y eso es algo que la Reforma condenó, que no era la forma apropiada de establecer doctrina. Y se sigue manteniendo, aún en congregaciones que dicen ser diferente a la católica, porque la católica es la gran ramera, pero si utilizan sus puntos, sus esquemas, su forma de ver o interpretar la palabra basado en lo que ellos establecen. Y ahí vemos que entonces no se han desconectado de lo que tanto critican. ¿Por qué se califica a la dinastía babilónica de manera tan sobresaliente? No debemos pasar por alto que al rey de Babilonia se le llamaría en tono burlón el resplandeciente, solo después de su caída. Isaías 14:3. La altivez de los reyes babilonios los hizo elevarse por encima de quienes los rodeaban. Fue tan grande la arrogancia de la dinastía que se la representa o se le representa alardeando con estas palabras: a los cielos subiré, por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono y me sentaré sobre la montaña de reunión. En las partes más remotas del norte me haré parecer al Altísimo. Y miren que cuando vemos esta parte que dice a los cielos subiré y todo esto,
no lo está diciendo el rey, no lo está diciendo Nabucodonosor. Es la forma a través del proverbio, de lo que nosotros hemos visto, de tono burlón, de lo que eran las aspiraciones de este personaje. O sea, el escritor está utilizando recursos literarios para poder plasmar en letra lo que era el criterio de este rey, pero no son palabras dichas textualmente por el rey. Las estrellas de Dios son los reyes del linaje de David, como lo vemos en número 24:17. Y es tanto que en la misma Torá vemos también que habla en relación a esto de forma profética. A partir de él, estas estrellas gobernaron desde el monte de Sión. Cuando hablamos a partir de él, estamos hablando del rey David, sobre el cual se estableció que todo su linaje serían reyes. Y el concepto de estrellas se le daba a ellos. En su momento también se habló de estrellas a los hijos de Jacob, en este caso los hijos de Israel, cuando Joseph tuvo el sueño. Recordemos eso también. Una vez que Salomón construyó el templo en Jerusalén, el nombre Sión pasó a designar a la entera ciudad, bajo el pacto de la ley. Todo varón israelita estaba obligado a viajar a Sión 3 veces al año por las convocatorias que aparecen en Levíticos 23, eran celebraciones de peregrinaje, por lo que se convirtió en la montaña de reunión. Con su determinación de subyugar a los reyes de Judá, y luego desarraigarlo de aquella montaña, el rey babilonio, Nabucodonosor, manifiesta su intención de elevarse por encima de tales estrellas, o sea, por encima de estos reyes. En vez de atribuir el mérito de la victoria sobre ellas al Eterno, se coloca con arrogancia a la altura de éste, de modo que cuando la dinastía babilónica cae, se le llama en tono burlón el resplandeciente. Estos juegos de palabras y recursos literarios son muy tradicionales dentro del contexto judío. O sea, las personas cuando están en un ambiente judío, con personas que hablan hebreo, se van a dar cuenta las palabras que utilizan y los juegos de palabra al momento de decir algo. Siempre hay un juego de palabra. Y la importancia que tiene dentro del hebreo este juego de palabra por lo que representa. Así que cuando vamos a la escritura, en Isaías 14, verso 16 en adelante, dice lo siguiente: los que te vean te observarán atentamente. Está hablando de seres humanos, cuando vean al rey de Babilonia. Dice luego, se cerciorarán de ti y dirán, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra y que sacudía los reinos? Que convirtió el mundo en un desierto, que asoló sus ciudades y a sus presos nunca dio la cárcel. Mire, si vemos esto, y quise subrayar la parte donde dicen es este aquel varón, pero si vemos estas líneas, es imposible que esté hablando de un ser espiritual y mucho menos de Satanás. Porque dice, es este aquel varón. Está hablando de un ser humano. Pero dice, que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que convirtió el mundo en un desierto, que asoló sus ciudades y a sus presos nunca vio la cárcel. Esto sucede antes de lo que llaman la caída. Veamos el orden cronológico y veremos eso. Esto se está hablando de él que lo hacía y que como resultado de que hacía esto es que cae. Pero en ninguna parte dice que Satanás hizo eso. Porque antes de la caída, lo que enseñan era que era director de una orquesta, que era algo muy hermoso, que era lo más bello, el que cantaba súper espectacular, que tocaba todos los instrumentos, que armonizaba todo en el cielo y que estaba encargado de la alabanza y de la adoración. En ningún momento dicen, bueno, resulta que este querubín, ángel o arcángel, porque es un asunto que tampoco se ponen de acuerdo, antes de caer, antes de ostentar al trono y querer dar el golpe de estado, era un ser que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que convirtió el mundo en un desierto, que asoló las ciudades.
El asunto es que también tenemos que buscar este punto, porque dice, y a sus presos nunca abrió la cárcel. ¿En qué momento vemos que Satanás tiene en la tierra cárceles o prisiones para encerrar a seres humanos? Eso no aparece en la escritura por ningún lado. Vuelvo y repito, son ganas de querer torcer, tergiversar o alterar lo que está escrito y de forma literal. Dice luego, todos los reyes de la tierra, todos ellos yacen con honra, cada uno en su última morada, pero tú eres echado de tu sepulcro como vástago abominable, como ropaje de muertos pasados a espada, precipitados al fondo de la fosa como un cadáver pisoteado. Qué interesante todo esto. Miren que si observamos el verso 16, verá que se sigue refiriendo al rey de Babilonia, pues se le llama aquel varón. Como se puede ver, este pasaje de Isaías de ninguna manera se refiere a un querubín rebelde que se llamó o llamado Satanás, sino que se refiere a un ser humano, un varón, que era el rey de Babilonia. Por lo tanto, decir que ese pasaje de Isaías 14, como el que leímos previamente o estudiamos anteriormente de Ezequiel 28, decir que se refiere a Satanás es sencillamente una falsedad, una mentira, fruto de un mito y que fue introducido hace muchos siglos en la iglesia, y esta fábula mentirosa pasó después al resto de iglesias protestantes o evangélicas, ¿ok? Que sus doctrinas salieron de la iglesia de Roma, las cuales enseñan el mismo cuento. Y ahí vamos a lo que yo decía al principio. O sea, ¿cómo es posible que se hable de ser parte de la reforma, que no tenemos nada, como dicen muchos pastores, no tenemos nada con la gran ramera que es la Iglesia Católica, pero es que todos estos conceptos vienen de la Iglesia Católica? Todos estos puntos de vista nacieron como parte de la doctrina católica. Entonces, ¿cómo decir que no tienen relación con la Iglesia Católica, pero siguen sus postulados, su doctrina, sus prácticas, su calendario, sus fiestas, su forma de establecer conceptos? Todo viene de la misma manera, siguen el mismo modelo católico. Entonces es un asunto de sincerarse y querer llamar las cosas por su nombre. Es un asunto de corregir. Por eso es que la palabra en Hechos 3:21 habla de la restauración de todas las cosas. Porque es que se han alterado muchísimo. Si la gente empezara a estudiar de forma correcta, académicamente, de manera apropiada, desde sus fuentes originales, se asombrarían con tantas verdades que ignoran, pero mucho más por tantas mentiras que aceptaron y defendieron por años. Es tiempo de rectificar. En Isaías 14, siguiendo en el verso 20 al 23, Isaías 14, siguiendo el verso 20 al 23, dice la escritura de la siguiente forma: no te unirás a ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra y mataste a tu pueblo, y a la simiente de los malignos, y nunca jamás serás nombrada. Aquí hay muchas cosas que nosotros debemos tomar en consideración, porque de verdad ni siquiera se está leyendo bien. O sea, de un capítulo como Isaías 14 se saca tres, cuatro palabritas de forma aislada, una línea, y se quiere establecer una doctrina ignorando todo el contexto. Repito, desde el verso 20, no te unirás a ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra y mataste a tu pueblo. Está hablando de este rey, porque Satanás ¿en qué momento tuvo un pueblo? ¿En qué momento tuvo tierra y la destruyó? Y la simiente de los malignos nunca jamás será nombrada. Preparad la matanza de sus hijos por la maldad de sus padres. ¿Cómo aplica eso a Satanás? No sea que se levanten y posean la tierra y llenen de ciudades la faz del mundo.
Porque me levantaré contra ellos, dice el eterno Sebaot, y extirparé de Babilonia la posteridad y el apellido, al retoño y a la descendencia, dice el eterno, y la convertiré en posesión de erizos y en ciénaga, y la barreré con la escoba del exterminio, dice el eterno Sebaot. Si vemos acá de forma muy clara, y por eso quise sombrear, donde dice, y mataste a tu pueblo, es evidente que no está hablando de un ser espiritual, que no está hablando de Satanás, porque él nunca tuvo pueblo. Dice, porque tú destruiste tu tierra. ¿En qué momento Satanás tiene tierra? Si es un ser espiritual. Repito, son muchas ganas de querer cambiar la verdad para seguir tanta fábula y tantos cuentos. Aquellos que creen que Satanás es un ángel caído o un querubín o un arcángel, han de saber que han sido engañados por el sistema religioso, y en este caso, su origen que viene de la Iglesia Católica Romana. En la Biblia, Satanás jamás es llamado ángel, ni querubín. Lo que dice la Escritura es que Satanás se disfraza como ángel de luz, para así poder engañar al mundo entero. Observe que no dice que sea un ángel de luz, sino que se disfraza como ángel de luz, lo cual significa que él jamás ha sido ni es un ángel. Y eso lo podemos comprobar leyendo las siguientes palabras del apóstol Pablo, cuando habla sobre esto. O en caso tal hubiera dicho, bueno, es que Satanás era un ángel de luz, pero ahora se disfraza de luz. Porque si no era un ángel, ¿ahora qué es? ¿Cómo lo definimos como ser espiritual? ¿Qué definición le damos? Simplemente eso, ser espiritual. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 13 al 15, dice lo siguiente: porque estos son falsos apóstoles, obreros deshonestos, que se disfrazan de apóstoles del Mesías. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es muy extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, el fin de los cuales será conforme a sus obras. Si es un ángel caído, no tiene que disfrazarse de ángel. En caso tal, lo único que utilizaría es copiar la luz porque está en tiniebla, pero seguiría siendo un ángel, como dice la Escritura. Cuando hablamos nosotros del juicio de trono blanco, ¿quiénes son todos los que van a ser lanzados al lago de azufre? Esto es algo que se puede ver de forma muy clara en las Escrituras, específicamente en Apocalipsis. Cuando vemos nosotros el resultado de todo esto en el juicio del trono blanco, ¿quiénes son lanzados al lago de fuego y azufre? Por lo tanto, este ser espiritual, ¿quién es realmente desde su origen? ¿Y en qué momento fue que cambió? ¿Y por qué cambió supuestamente? Y si cambió para mal, nunca hubo una oportunidad para que se arrepintiera. Entonces, ¿dónde queda la justicia, la misericordia del Eterno? Y no es por defenderlo, simplemente es por algo que deberíamos aplicar, como lo establece la Torá, para todos. Observe que Pablo no dijo que Satanás sea un ángel de luz, sino que se disfraza como ángel de luz. ¿Y por qué se disfraza de esa manera tan atractiva? Pues sencillamente para engañar al mundo, porque él nunca fue un ángel. Revelaciones 12:9. Revelaciones 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles, o sus malajín, sus enviados, fueron arrojados con él. Si en verdad hubiera sido un ángel, en Revelaciones 12:9 dijera, y fue lanzado el que era un ángel, y no dice así, dice el que se le llama Diablo y Satanás, pero dice que es arrojado con sus ángeles. O sea que este ser espiritual no es un ángel y nunca fue un ángel.
aunque tiene estos ángeles o estos enviados. No deberíamos utilizar la palabra ángeles, pero lamentablemente la expresión malajín, que es de enviado, aplica tanto a los espirituales como a los mismos terrenales. Recordemos que en el caso de los demonios, en hebreo es shedim, y eso lo vamos a ver más adelante. Y de allí la importancia de conocer todo esto. Ahora, miremos lo siguiente cuando evaluamos lo que enseña la tradición. La tradición enseña de que fue bueno y luego se hizo malo. Y que era bueno, pero la soberbia, la altivez, la envidia o la ambición lo llevó a fallar y de esta manera perdió todo y X o Y. Eso no lo dice la escritura. Eso es lo que la gente enseña. Así como cuando dicen que era el director de orquesta, que cantaba, que tocaba, que la adoración, la alabanza, que era el director y pare de contar todo lo que se han inventado. Eso no lo dice la escritura. Eso lo dice la gente. En este caso, las tradiciones religiosas. Pero hay una cita que nos ayuda a poder conocer esto mucho mejor. Y está en Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, que dice de la siguiente forma. El que practica el pecado procede del diablo, pues el diablo peca desde su principio. Desde un principio peca el diablo, y quise subrayarlo. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Como podemos ver, el diablo ya peca desde el principio. Si el diablo hubiera sido al principio un ángel bueno, entonces Juan jamás habría dicho que el diablo peca desde el principio, sino que hubiera dicho, bueno, hay que cuidarse, no sea que caigamos en el error o actuemos como el diablo, que en su momento fue bueno y luego se hizo malo. No imitemos eso. No, Juan dice claramente que Satanás o el diablo peca desde un principio. Dice, en él nunca se halló mentira, nunca se halló verdad, perdón. Dice de forma muy clara que en él, en este personaje, en Satanás o el diablo, nunca se halló verdad en él. Nunca se halló verdad en él. Si dice que nunca se halló verdad, quiere decir que no hubo un cambio de malo para bueno o de bueno para malo, sino que así fue creado. Y es lo que nosotros debemos conocer, es lo que nosotros debemos entender. Y de esta forma, entonces darnos cuenta de lo que dice la Escritura. Hay cosas que el Eterno creó con un propósito. Y así como vemos animales que son inmundos y fueron creados por el Eterno con un propósito, también hay seres que fueron creados con un propósito que no son buenos. Y en este caso Satanás. Miren lo que dice la Escritura y con esto culminamos. A través del profeta Isaías, en el capítulo 45, verso 7. Isaías 45, verso 7. Dice la palabra, yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Eterno, hago todas estas cosas. El Eterno creó la luz, pero también creó las tinieblas. Porque sin las tinieblas no sabríamos apreciar la belleza de la luz. Igualmente, sin la existencia del mal, no conoceríamos lo que es el bien. Satanás fue creado como un ser malvado sencillamente para ser la herramienta de Elohim en el mundo, para poder probar la fidelidad del ser humano al creador de todas las cosas. Y vamos a ver más adelante muchas cosas más en relación al por qué o el para qué fue creado Satanás. Pero en ninguna parte dice que fue malo y luego, o que fue bueno y luego se hizo malo, que era tan majestuoso como dice la gente y perdió todo. Miren todo lo que hemos leído, ¿no? Y lo que se ha utilizado de Ezequiel 28 y Isaías 14, que con detalle hemos querido ir desgajando poco a poco para entenderlo con propiedad en todo lo que se dice. Y jamás habla de este personaje como alguien
que en su momento fue bueno y que lamentablemente se hizo malo para siempre, que no hay forma de revertir eso. Dice la Escritura claramente que el Eterno formó la luz y creó las tinieblas, que hace la paz y creó la adversidad. Quiere decir que este personaje tiene un propósito y su propósito está relacionado con el hombre. Con el hombre. Quiere decir que el Eterno lo creó con un objetivo que debemos conocer para entender el rol que juega en medio de todo esto este ser espiritual que daña y que puede llevar a la persona hacia la muerte, pero también puede llevar a la persona a un alejamiento, a un distanciamiento de la verdad de la luz. Dice la Escritura, el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento a la gente para que no resplandezca la luz de la Torá. Entonces quiere decir que él tiene como tarea para el mundo principalmente no busque la verdad y de esta manera ciega el entendimiento. Entonces contra esa condición espiritual hay que luchar. Y por otro lado, vemos también que es un ser que las personas que están en la luz tratan de utilizar lo que dentro de ellos hay, que viene a ser el viejo hombre, que es no renovado, no procesado, que no hemos despojado de él, lo utiliza creando escenarios que nos seduzcan para guiarnos por la mala inclinación y de esta manera apartarnos del camino. O sea, Satanás siempre va a actuar en contra de todo lo que representa para nosotros caminar en santidad, en la luz, en la verdad, en la Torá. Y por ello, todo lo que vemos nosotros. Así que sigamos adelante estudiando y ahora vamos a estar evaluando otras citas bíblicas y otras cosas relacionadas con este personaje y de esta manera conocer a profundidad todo lo que representa este ser que es Satanás o el diablo, aprender la verdad y desconectarnos del mito para caminar entonces conforme a lo que establece la Escritura. Nos vemos en la próxima clase. Bendiciones para todos y shalom.